Una vez más, buen día. Salmo 119. Leemos, como es de costumbre, los versículos del 1 al 8. Bueno, como es de costumbre leemos, y vamos a leer hoy los versículos del 1 al 8. Y luego de ello oramos, ¿ok? Dice así la palabra de Dios. Salmo 119, 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Oramos. Padre bueno, queremos darte muchas gracias una vez más. Como siempre te rogamos, no dejes que nuestras acciones de gracias y nuestras alabanzas sean simplemente muletillas, simplemente palabras mecánicas, sino que efectivamente nuestros corazones estén inmensamente agradecidos porque entendemos lo que significan estos tiempos o el reunirnos a adorar juntos tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que es un privilegio que trasciende las voluntades de los hombres, porque aquellos que han decidido adorarte por siempre es porque tú los has atraído a ti. Es una obra sobrenatural tuya que muchos puedan responder a ti. Es, Señor, el obrar de tu Espíritu. Eres tú cambiando los corazones. Eres tú inclinando los afectos de las personas para que vengan a conocerte más. Gracias. Gracias porque tu palabra enseña que los que pueden confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no lo tienen de su propia fuerza o inteligencia, sino que se lo ha revelado el Espíritu Santo. No se lo reveló carne ni sangre. Así que te agradecemos genuinamente, Señor, por este buen tiempo. Y aquellos que aún estén confundidos o dudando, te ruego que alumbre su entendimiento y le den la gracia de comprender tu palabra y deleitarse en estos tiempos. Ahorita que vamos a tener nuestra escuela dominical y luego cuando tengamos nuestro culto de adoración, permítenos atender a tu llamado y que nuestras almas se encuentren sosiego y que puedan reposar una vez más en ti. Nos encomendamos a ti por tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a los que no he saludado una vez más, buen día. Espero todos estén muy bien. Bienvenidos los que vienen llegando. Bueno, es oportuno, como siempre comenzamos, que nos preguntemos qué hemos visto hasta ahora en nuestro tiempo de escuela dominical. Sé que fue hace 15 días que tuvimos nuestra última escuela dominical, sin embargo, también entiendo que nosotros nos acordamos de lo que vimos, ¿verdad? Y que lo atesoramos en nuestro corazón. Por eso les pregunto, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vamos a ver lo que están en las clases de discipulado inicial. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto lo que es la conversión. Muy bien. Un acto sobrenatural que sucede en nosotros. También hemos visto lo que no es la conversión, una decisión personal, una obra de gracia, de misericordia. ¿Qué más? También hablamos sobre el punto o el libro, único, además de la Biblia, como es el fundamento, que es la confesión de Él. Ok, muy bien, excelente, buen avance, gracias. ¿Alguien más que hemos visto hasta ahora? Aparte de lo que ya dijo mi hermano. Por allá, Josué, ¿de qué te acuerdas?
Quiera Dios que te acuerdes de algo, ¿verdad? Porque te... Muy bien. Ok. Luego de eso, que hablamos de lo que no es la conversión y lo que sí es la conversión, hablamos de la ortodoxia, que empezamos a enseñar acerca de nuestros distintivos doctrinales. Y decíamos que nosotros somos una iglesia ortodoxa y que todo creyente debería tener una fe ortodoxa. Y cuando decíamos o hablábamos de esa fe ortodoxa, una de las cosas que queríamos que quedara en nuestra mente es que tener una fe ortodoxa lo que nos hace es anclarnos a la fe histórica, a la fe que siempre ha creído la iglesia de Dios durante 2000 años, desde el nacimiento del cristianismo. Y eso nos permite también entender algunas cosas como respecto a los dogmas. Veíamos en su justo lugar qué significa la palabra dogma. Sabemos que puede ser usado de manera negativa, pero tiene una connotación positiva y sencilla. El dogma es una verdad que se tiene por ciertísima en las edades. Por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es un dogma de la religión cristiana. Y aquel que no crea que Jesús es el Hijo de Dios no es cristiano. Y eso, que crean eso que se ha creído durante la historia de la iglesia, entonces nos constituye ortodoxos. Es decir, que tenemos una fe histórica, avalado por la historia, por las escrituras, y que el Señor ha mantenido esa fe en el tiempo a través de literalmente miles de años, con sus diferentes expresiones en el sentido de lo que ha pasado en los contextos históricos, pero la misma fe. Y hablando de esas doctrinas ortodoxas, decíamos que hablar de las doctrinas ortodoxas o las doctrinas bíblicas, las doctrinas reales, las doctrinas que nos expresa la Biblia que son importantes, decíamos que hay una con la que iniciamos nuestro tema de la ortodoxia. ¿Cuál es? ¿Qué tema es una doctrina ortodoxa para nosotros? Muy bien, cuando hablamos de la confesión de fe, estamos hablando que es el documento que resume y sistematiza nuestras creencias. Pero luego hablamos de una verdad, de una doctrina. ¿Cuál era? Muy bien, la doctrina de las Escrituras. Si lo notan, tiene sentido, porque ¿de dónde sacamos nosotros todo el conocimiento que tenemos de Dios? Entonces, si nosotros sacamos todas nuestras conclusiones que tenemos de Dios en las Escrituras, que tenemos de Cristo en las Escrituras, y las Escrituras no son verdad, entonces todo lo que creemos. Pero si las Escrituras son verdad, y efectivamente son la palabra de Dios, o es la palabra de Dios, entonces estamos hablando de la única fe verdadera. Como bien lo expresaba Jesús en su momento, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hablamos de una exclusividad. ¿Cuál es la exclusividad de la salvación? Cristo. La única manera para llegar al cielo es Jesús, que dicho sea de paso, ese es nuestro segundo distintivo dentro de la ortodoxia, la doctrina acerca de Cristo. Y lo vamos a ver en su momento. Sin embargo, vamos a hablar hoy una vez más acerca de las Escrituras, porque en primer lugar vimos el carácter imprescindible de las Escrituras. No podemos prescindir de las Escrituras, porque dependemos de ellas para conocer a Cristo y encontrar la salvación para nuestras almas, el consuelo para nuestras almas. Entonces, lo que vamos a seguir haciendo es afianzar esa verdad de las Escrituras y atesorar en nuestro corazón, a través de la fe, todos los argumentos que nos apuntan para decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios, sí, tiene un carácter divino, sí, es imprescindible, sí, es suficiente. Eso es lo que vamos a seguir viendo. Importante. Verdad o afirmaciones como estas nos separan de muchas
denominaciones o lugares que se hacen llamar iglesias también, que se llaman iglesias, pero no tienen como fundamento exclusivo la palabra de Dios. Por eso, habiendo dicho esto, vamos, además de ver el carácter imprescindible de las Escrituras, vamos a ver, y quedamos en este segundo punto, para los que anotan, la ortodoxia, insisto, no es la ortodoncia, la ortodoxia cree en la identidad sobrenatural de las Escrituras como palabra de Dios. Voy a repetir la afirmación. La ortodoxia cree en la identidad sobrenatural de las Escrituras como palabra de Dios. ¿En qué cree? En la identidad sobrenatural de las Escrituras. ¿Cuáles? De las Escrituras como palabra de Dios. Ahora, usted puede decir una palabra de dos maneras. ¿Cuáles son? ¿Cómo pudiese usted comunicar una palabra? ¿Ah? Cierto o falsa, ¿verdad? Pero ¿cómo la comunico? Muy bien. Verbal o escrita, excelente. Y en ese sentido, nosotros estamos hablando de que esta es la palabra de Dios escrita, pero que de antemano, en algunos casos, fue hablada. Y vamos a aclarar esos términos. Quiera Dios acompañarnos entonces en ese peregrinaje. En primer lugar, cuando hablamos de sobrenatural, estamos hablando de algo que no es natural, que está sobre la naturaleza, que sobrepasa o excede las leyes naturales como nosotros lo conocemos o como funciona la realidad en general. Eso es sobrenatural. Lo que para nosotros es natural, entonces eso sobrenatural nos excede. Por ejemplo, los milagros de Jesús eran sobrenaturales. ¿Quién puede convertir el agua en vino? ¿Sí? O los milagros que se registran en la Biblia son sobrenaturales. ¿Quién puede abrir el Mar Rojo? O abrir el río Jordán. ¿Quién puede detener todo el sistema planetario o la Vía Láctea para que el día dure más y que el pueblo de Dios pueda ganar una guerra? ¿Quién puede? Es algo sobrenatural que excede las leyes que nosotros conocemos. De allí el término sobrenatural. Pero en este caso estamos hablando de las Escrituras. Entonces, uno de los dogmas que se cuestionó abiertamente por la advertencia que ya les comuniqué, a lo largo de todos los siglos y sobre todo a lo largo de todo el siglo pasado, inclusive uno de los dogmas que se cuestionó dentro del mundo cristiano fue la identidad sobrenatural de la Biblia como palabra de Dios. ¿Pero por qué se cuestiona? Pensando en el liberalismo, pensando en la neortodoxia inclusive, con Karl Barth en su momento. ¿Por qué se cuestionó? Porque se sabe que si tú logras derribar los fundamentos de las Escrituras, logras derribar lo que se entiende de la persona de Dios. Porque el libro de las Escrituras es lo que nos da la información. Lamentablemente y consecuentemente, hoy hay muchas iglesias que se autodenominan cristianas y defienden ideas que rebajan la Biblia a un libro común y corriente. Y dicen, es un libro escrito por hombres. Y en el mejor de los casos, según dicen ellos, contiene en alguna medida un mensaje o algunas palabras de Dios, pero esas palabras de Dios están mezcladas con errores y mitos de los autores humanos. Entonces hacen un híbrido extraño que termina comprometiendo la fidelidad de las Escrituras, la verdad de las Escrituras. Por ejemplo, la Biblia no proviene de Dios, sino de los hombres. Eso fue una manera de hablar del ser humano, eso no viene de Dios. Eso se ha regado muchísimo. Se ha regado muchísimo. Sin embargo, una vez más, la enseñanza ortodoxa acerca de las Escrituras es que la Biblia es la palabra inspirada e inerrante y es la palabra final de Dios al hombre. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de sí misma. Bueno, el Nuevo Testamento
tiene versículos con términos interesantes que se usan para decir que la palabra de Dios viene de Dios o que la Biblia viene de Dios. Y eso nos indica el origen sobrenatural. Y es un versículo en primera instancia que nosotros conocemos, 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Alguien que lo recite sin leerlo. Vamos a ver si lo sabe. 2 de Timoteo 3:16. Levante su mano. Si no voy a apuntar gol. Ajá, Yajaira. Ajá. Vamos, ajá. Ahí vamos, pero tiene la idea. Toda la escritura es inspirada, ¿verdad? Por Dios. Y es útil. ¿Para qué es útil la Biblia? Enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo yo puedo prepararme para toda buena obra? No, tienes que visitar un coaching de vez en cuando. Eso es lo que dice el versículo. La palabra de Dios. Ok. Este versículo contiene un término que nos habla de la connotación sobrenatural de las escrituras y es inspirada. Nos dice que la palabra de Dios es inspirada y este término lo que comunica en el original, en el griego, es exhalada, susurrada por Dios, pudiésemos decir. Exhalada. Usted inhala y luego exhala. Entonces, lo que está diciéndole Pablo a Timoteo para que fortalezca su fe y se mantenga en el marco de las escrituras contra los falsos maestros que se salían de la Biblia, les dice, la Biblia, la palabra, las escrituras son inspiradas por Dios, son exhaladas, provienen de Dios, es como un susurro que sale de su boca y por eso es que tiene esa practicidad y esas connotaciones y la capacidad de transformar los corazones, porque viene de Dios. Y la idea general entonces es que aunque la Biblia fue escrita por autores humanos, Dios de una forma sobrenatural los inspiró, poniendo en sus mentes lo que Él quería que ellos escribieran. Eso es lo que quiere comunicar el pasaje. Dios puso en la mente de los apóstoles y de los escritores bíblicos lo que Él quería que ellos escribieran. Los inspiró. Les susurró. O sea que viene de Dios. Y hoy otro versículo donde aparece o se traduce en nuestras versiones como inspiración, y ese es 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Yo sé que hace poco la conoce o menos la conoce, pero búsquelo para leerlo, por favor. 2 de Pedro 1:21. ¿Lo tenemos? Por aquí, alguien que lo lea, levante su mano. Okay. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Nunca la profecía fue traída Pero debemos recordar que si usted ha leído el Antiguo Testamento, hubo personas que sí usaron la palabra profecía o decir que estaban profetizando de su propia voluntad. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que la verdadera profecía no vino porque al hombre se imaginó, se le cruzó por la mente algo interesante, algo sabio, y lo plasmó en las escrituras. No vino por voluntad humana. De hecho, ninguna profecía bíblica que viene de Dios viene por voluntad humana, por muy buenas intenciones que pueda tener, y por mucho que puedan decir, te profetizo. Y hay que tener cuidado de eso, porque no viene por voluntad humana, sino que sigue diciendo el versículo.
Muy bien, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por él, por el Espíritu Santo. Y ya nosotros hemos visto que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Hay una diferencia entre los términos de Timoteo, o que usó el apóstol Pablo, y que usó el apóstol Pedro. Y ambos comunican algo interesante acerca de las Escrituras. En este caso, hablando de este pasaje que estamos leyendo, ese término inspirado significa literalmente ser llevados o movidos. Ser llevados o movidos. Ese término transmite una idea similar al del verbo a la del viento cuando lleva las hojas, ¿saben? Y el viento se lleva las hojas. Las hojas son movidas. Son llevadas al antojo del viento, ¿cierto? De aquí para allá, como el viento quiere. Y más o menos esa es la idea que quiere comunicar esa palabra: inspirados, movidos, llevados. De manera que Dios guió a los hombres, Él los movió hacia donde quería. De tal manera que ellos terminaran escribiendo lo que debían escribir según el designio de Dios. Entonces, Dios exhaló su palabra, se la susurró, o podemos usar el otro término: Dios los guió, los movió, los llevó según su voluntad para que ellos escribieran lo que debían escribir. Alguno diría, bueno, entonces ellos lo que hicieron fue tomar un dictado. Sin embargo, esa no es la idea que transmite la Biblia. No fue una manera mecánica. No fue una manera donde se anularon sus capacidades o donde se anularon sus personalidades. No, no. El punto de la obra sobrenatural de Dios sobre este tema es que Dios llevó a estos hombres a que escribieran su palabra valiéndose de sus habilidades, valiéndose de su inteligencia, valiéndose de sus características y contextos que vivieron. Sin embargo, a pesar que usó Dios esto como un recurso, todo su contexto, todo lo que ellos eran, lo que ellos escribieron resultó ser solo la verdad y nada más que la verdad, la palabra absoluta de Dios. De allí que usted vea en la Biblia cómo la palabra de Dios se expresa en diferentes géneros literarios. Alguno era más poético. ¿Y sabe cómo escribió? Como un poeta. Escribió poesías. Algunos eran más cronistas, más intelectuales. ¿Y saben cómo escribió? Hizo una narrativa. Algunos eran muy argumentadores e inteligentes. ¿Y saben cómo escribió? Argumentando, prosa argumentativa. Allí vemos esos conceptos. Hay unos que querían expresar, además de la poesía, querían expresar a través de la sabiduría y de paralelismos y contrastes, verdades que se aplicaban a la vida en los diferentes contextos. Entonces vemos sabiduría detrás de ellos. Poesía con la capacidad de escribir en proverbios. Dios usó sus personalidades, inclusive en las profecías, en donde Dios habló directamente a los hombres, o los llevó a tener una visión, o los llevó a tener un sueño. Las personalidades de estas personas entraron en juego, de manera que no fue mecánico, que no fue un dictado, no fue una manipulación divina. Dios, en su carácter sobrenatural y que trasciende, glorioso y poderoso, susurró, inspiró, llevó, dirigió a estos hombres para que escribieran según sus contextos lo que Él quería que escribieran conforme a su voluntad. Y eso le da un carácter sobrenatural a la Biblia. Dice el teólogo Thomas: como muchachos nos gustaba jugar a lo que llamábamos botes. Nuestro bote era cualquier ramita que colocábamos en el agua y luego corríamos al lado de ella y le seguíamos a medida que era llevado por la corriente. ¿Usted llegó a jugar eso? Bueno, yo jugué con Brian eso varias veces. Nos bañamos de la lluvia. Y así pasó. Ahora, la idea detrás de esta ilustración es que esa ramita o esa hoja o lo que usáramos servía como bote
en la niñez y era llevada, era sostenida bajo el control y la dirección total del agua. Se movía a medida que se movía el agua. Así sucedió con referencia a los escritores de las Escrituras. Él dice, fueron llevados, sostenidos bajo el control y dirección del Espíritu Santo. Ellos escribieron como el Espíritu les dirigía a escribir. Lo que escribieron fue, concluye él, en el sentido muy real, no sus palabras, sino las mismas palabras de Dios. Y esta connotación sobrenatural de las Escrituras se ve reforzada en el tiempo. Saben ustedes que para la ciencia se usa el método científico, repetir el mismo evento muchas veces para comprobar que efectivamente se ejerce una ley sobre ese cuerpo y tiene el mismo comportamiento siempre bajo las mismas condiciones. En ciencia es el método científico, pero cuando hablamos de historia hay otro método que es igualmente científico, pero con una connotación diferente, porque nosotros no podemos repetir la historia, ¿verdad? Aunque la repetimos, no podemos, en el sentido que quizás podemos tener algunos patrones del pasado, no podemos devolvernos y ver lo que pasó o tratar de poner las mismas condiciones que había en el pasado para ver si pasa lo mismo. Por eso es que hay un método que se llama histórico legal, que usan los cronistas, los historiadores y arqueólogos para concluir la veracidad de algunos documentos o de algunos hechos que se narran en algunos documentos pasados, o que el oráculo, la transmisión oral de los eventos, haya dado en el tiempo, y tratan de comprobarlo. Es el mismo método que se usa para verificar si Simón Bolívar de verdad existió. ¿Cuántos se tomaron fotos con Simón Bolívar aquí? O con Cristóbal Colón. ¿Cuántos nosotros que somos reformados con Calvino? Con Lutero. Vamos otra vez a la historia secular. ¿Cuántos de nosotros se tomaron fotos en la Segunda Guerra Mundial? Que es mucho más cerca. Vámonos más atrás. Mucho más atrás, Sócrates, Platón. ¿Qué fueron ellos? ¿Y cómo sabemos que fueron filósofos? ¿Cómo podemos aseverar eso? Método histórico legal. Sus documentos comprueban su veracidad y los testigos que estaban en torno a ellos. Por lo tanto, lo mismo sucede con las Escrituras. Hay mucha más evidencia acerca de los orígenes de las Escrituras y de esas personas históricas que de estos eventos históricos que para nosotros son ciertísimos y nos enseñan en la escuela y en la universidad. De allí que las personas traten de comprometer el carácter sobrenatural de la Biblia, porque los escritos no lo pueden comprometer porque ya están allí. Si quieren indagar un poco más, averigüen sobre las variables textuales y se van a dar cuenta que las copias del Nuevo Testamento son muchísimas. ¿Y saben qué? Todas mantienen el mismo sentido, escritas por diferentes o redactadas en el sentido cuando estaban haciendo las copias por diferentes personas, y sin embargo mantienen la misma esencia. Vamos a otro ejemplo importante que nos habla del carácter sobrenatural de las Escrituras. En primer lugar hablamos de lo que la misma Biblia dice de sí misma, ¿cierto? Que para nosotros es suficiente, pero quizás nos ayudaría a fortalecer nuestra fe, no solo lo que acabo de decir, sino otra cosa que es de suma importancia. Se trata de quiénes escribieron la Biblia, en qué momento la escribieron, en qué lenguaje lo escribieron, qué pasó para que la escribieran, en dónde la escribieron. Estamos hablando de un libro que tiene compendio de varios autores. ¿Aproximadamente cuántos autores? 40 autores en ese sentido humano, ¿no? 40 hombres. ¿De qué época? Bueno, todos fueron de aquí después de, bueno, cuando estaba Herodes. ¿Fue así? No, desde Herodes para acá, si podemos usar un punto de anclaje histórico del Imperio Romano, de Herodes para acá se involucraron Lucas, Pablo, Pedro, Jacobo, Judas, por ejemplo, ¿no? 5. Antes, muchos más. Tenemos los profetas, menores y mayores. Tenemos a Moisés. Y lo interesante del asunto es que aunque fueron escritos hace miles de años, no menos de 4.000 años,
el primero que escribió la Biblia, aunque tenían esos autores idiomas diferentes, porque se escribió por lo menos en 3 idiomas, griego, hebreo y arameo, aunque tenían idiomas diferentes, eran épocas diferentes, contextos diferentes, político-históricos, culturales diferentes, aunque tenían idiomas diferentes y tenían además edades diferentes y capacidades intelectuales y académicas diferentes, todos coincidieron en el mismo mensaje. Y muchos de ellos ni siquiera hablaron con el otro como para ponerse de acuerdo, porque hay miles de años de diferencia entre un escrito y otro. La pregunta es, ¿quién puede sostener esta veracidad a través de miles de años y ese compendio en un libro? ¿Quién? Dios, el autor de la historia. Es sobrenatural el asunto. Inclusive los más escépticos y que se autodenominan ateos no pueden, si son honestos intelectualmente, prescindir de esta verdad gloriosa. Por eso es que la Biblia ha sido el libro más reproducido, ¿verdad? Más leído por todos los tiempos. Entonces vean cómo desde allá, lejos en el tiempo, Dios ha sostenido su palabra hasta tenerlo nosotros. ¿Y saben qué? Lo que se escribió hace 4000 años sigue siendo significativo e importante para nosotros y transforma la vida de las personas. ¿Tiene un origen sobrenatural? Por supuesto. A veces la ignorancia nos deja velados ante verdades tan gloriosas que nos permiten, que nos quitan la oportunidad de acercarnos a la Biblia y decir, ¿cuánto peso hay aquí? La misma palabra de Dios. Dios la inspiró y la sostuvo en el tiempo. Y nosotros, ahorita que vamos a celebrar la Reforma Protestante, vemos también el obrar de Dios cuando el romanismo católico abrazó las Escrituras y las sacó de las personas. La iglesia fue en deterioro, pero cuando Dios la sacó a la luz y nos puso una vez más la Escritura como la única autoridad suprema sobre los hombres, la civilización, en ese caso la europea, empezó a tornarse de una manera diferente y a progresar significativamente con los aportes de la Biblia que fueron obviamente interpretados por los reformadores en Ginebra, en Inglaterra. Nosotros que somos, de hecho nosotros practicamos aquí algunos homeschooling, ¿no? Sin embargo, siendo honestos intelectualmente, debemos recordar que la escuela común, como nosotros conocemos, fue un aporte de la Reforma Protestante tratando de alfabetizar y entrenar a la persona de la manera suficiente para que pudiesen leer las Escrituras por sí mismos. Entonces, para que tengamos nuestro adecuado balance en el asunto. Las Escrituras son palabra de Dios y tienen un carácter sobrenatural. Como algunos no se encuentran hasta ante esta muralla gigante, no pueden hacer más de allí, entonces empiezan a decir, sí, pero solamente una parte de la Biblia es palabra de Dios. Pregunto aquí, ¿qué parte de la Biblia creen ustedes que ha sido la más atacada? Levante la mano. La más atacada, la más cuestionada, la que se quiere decir que no es palabra de Dios. Ajá. Nuevo Testamento, sí, últimamente en los últimos años la nueva perspectiva histórica de Jesús ha traído mucho daño a eso porque tratan de decir que Jesús no hizo milagros sobrenaturales. Ajá. Muy bien, el origen del hombre. ¿Dónde está el origen del hombre? En el Génesis. ¿Y tú sabes qué han dicho mucho? Eso es mito. No vengas tú a decirme, la ciencia nos ha comprobado que las cosas no son así. Desde Génesis 1 hasta Génesis 11 es simplemente una fábula que nos comunica en algunas verdades. ¿Qué pasa si usted dice que Génesis 1 al 11 es fábula? ¿No se ha puesto a pensar en esas implicaciones? ¿Qué sucedería que nosotros creamos de un momento a otro? Bueno, Génesis 1 al 11 nos enseña algunas verdades, pero no fue verdad. Podría abrir la puerta
dudar de todo. ¿Cómo? Podrías abrir la puerta para dudar. Muy bien. Pones una duda que puede afectar el resto de la Biblia. ¿Qué más? ¿Cómo? Niega la creación. Importante. En 6 días literales. ¿Y qué dice la teoría de la evolución? Miles de millones de años. En su momento hablamos de eso. Sin embargo, recuerdo rápidamente que la Biblia nos habla de 6 días literales. Dios tiene poder para crear en 6 días literales. Que los cristianos no son científicos. No, por ser científicos es que afirmamos eso, porque la Biblia también, o fundamentalmente, nos dice la verdad acerca de eso. Además que si no fue algo narrativo, porque el libro de Génesis es narrativo en esencia, su género literario es narrativo, porque nos está narrando los orígenes del mundo. Moisés estaba narrándole los orígenes del mundo a su pueblo Israel. La pregunta es, si efectivamente no es narrativo, es una fábula, entonces, ¿fue verdad la caída? ¿Fue verdad que ahora todos están destituidos de la gloria de Dios? ¿Es verdad que Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel? ¿Es verdad que hubo un diluvio? ¿Es verdad que Dios destruyó con un juicio toda la humanidad, a excepción de una familia que halló gracia ante los ojos de Dios? Y si cuestionamos eso, hermanos, estamos cuestionando los orígenes, o lo mejor dicho, los fundamentos del cristianismo, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde tenemos la información de lo que se ha perdido? ¿Ven los detalles? Por eso es que nosotros creemos, y la Biblia enseña, y lo usamos con esta terminología para que se quede en nuestra mente, en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Inspiración verbal y plenaria. ¿Qué es la inspiración verbal? Bueno, o mejor dicho, vamos a comenzar, según lo que yo tengo aquí, a plenaria. ¿Qué es plenaria? ¿A qué apunta plenaria? Esto son cosas mías o está haciendo como un figuar raro. Ok, ¿qué es plenaria? Los teólogos de esta iglesia, ¿dónde están? Rodrigo, oye, teólogo. Rodrigo. Muy bien, pleno, es de allí plenaria, pleno, un todo, completo. Nos referimos, exactamente, no falta nada, nos referimos a toda la Escritura, ella completa y plenamente, de tapa a tapa. Decimos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, como bien lo dice Pablo. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Todo lo que encontramos en el libro de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, creemos que es la palabra de Dios. Y cuando decimos que la inspiración es verbal, ¿de dónde viene verbal? Levante su mano. Verbal. Hablada. Vamos a ver qué más. Verbal. De verbo. Dame más. Salió de la boca de Dios. Ok. Cuando hablamos de verbal, nos referimos que cada palabra, por pequeña que sea, ha sido inspirada por Él y está en el lugar y en la forma en que Dios determinó que estuviese. Cada aspecto, por pequeño de las Escrituras, es inspirado. No solamente como un todo, sino también particularmente. De tapa a tapa y particularmente verbal, ¿no? Nos referimos a cada palabra. Busquen Mateo 5:18, por favor. Se lo va a leer Josué lo va a leer. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra,
tiene una J y una tilde pasada de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muy bien, ¿sí lo notan? Porque de cierto os digo, cuando Jesús inicia así una expresión es porque es algo de verdadita. ¿Ok? Que hasta que pase el cielo y la tierra, hablando del final de los tiempos, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Es decir, ¿ven la particularidad que está comunicando? Hasta que todo se haya cumplido. La jota no es una jota como nosotros la sabemos que se escribe Joan. No, no es esa jota. Es una letra griega que pudiésemos decir iota, y se refiere a una partícula pequeñita que llevaban algunas palabras en ese idioma. Es un símbolo muy pequeñito, una letrica a veces imperceptible del alfabeto griego. Es como una coma, pero al revés. Una iota. O una tilde, ustedes saben ya eso sí es una tilde, que es parecido. Y lo que está queriendo decir Jesús aquí es que si esa letrica se encuentra en la Biblia, es porque Dios la puso allí. Ni una jota, ni una tilde. Por tanto, lo que implique su presencia en ese pasaje de las Escrituras, no dejará de cumplirse. Ok, suena bonito, ¿verdad? Lo está diciendo el Señor Jesús. Pero vamos a ver cómo lo han aplicado los autores bíblicos. Nosotros creemos que la Biblia fue inspirada y además creemos que la Biblia contiene interpretaciones inspiradas. Por ejemplo, ¿qué es una interpretación? Es que tú leas un pasaje de la Escritura, Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, y te hace la pregunta, ¿qué significa eso en su contexto? ¿Qué quiso comunicar al Señor? Eso es interpretar. Entonces, nosotros creemos que hay autores bíblicos que se hicieron esa pregunta. ¿Qué significa este pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento? Y dieron su interpretación inspirada que está registrada en la misma Biblia. O sea que ahí estamos seguros de lo que significa ese pasaje porque el autor bíblico, inspirado por Dios, le dio la interpretación correcta. Bueno, son principios hermenéuticos que en su momento pudiésemos verlo. El punto es que eso pasó con Gálatas 3:16. Busque Gálatas 3:16. ¿Alguien que lo lea, por favor? Tomás, con mi dedo. Vamos a ver. Andrea, ¿lo tiene? Léalo, por favor. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice que a la simiente inició gracia del mundo, sino como de uno, de su simiente, la cual es Cristo. Si ven el pasaje, ¿lo pudieron leer? Ahora bien, Pablo está diciendo, a Abraham fueron hechas las promesas. La pregunta natural, ¿a quién fueron hechas las promesas? Abraham. ¿Y a quién más? A su simiente. No dice Pablo, y a las simientes. ¿Cuál es la distinción que está haciendo Pablo en ese momento? ¿Singular o plural? ¿Y de qué depende el singular o el plural? ¿De qué depende? ¿Cómo sabe que usted que una palabra es plural? Por una S. Y esa S nos señala la interpretación correcta de ese pasaje de las Escrituras. No dices y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y Pablo toma el momento para explicarle a los de Gálatas, los de Galacia, la regla gramatical de la pluralidad y lo singular. No dice muchos, dice él, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Cuál es esa simiente según Pablo? Isaac, Cristo. Cristo, y él lo aclara. Si fuese mucha simiente, vean las implicaciones, solamente para abrirle la mente en ese espacio.
Si fuesen muchas, es decir, que la salvación viene, o el cumplimiento de la promesa de una tierra, de la bendición eterna, no solamente viene para una simiente, sino para muchas. Es decir, que no solamente existiría un solo camino para ir al cielo, sino... No es a la simiente, no es porque tú eres de la carne y vienes de la ascendencia de Abraham, tú eres salvo. La simiente es Cristo, y en Cristo serán benditas todas las naciones. ¿Ve la interpretación? Una S. Si Pablo no hubiese creído en la inspiración verbal, Pablo creyó en la inspiración verbal. Si no hubiese creído en la inspiración plenaria de las Escrituras, no habría podido llegar a esa conclusión doctrinal en ese momento, que dicho sea de paso, Dios lo inspiró. Hermanos, creemos en el carácter sobrenatural de las Escrituras. La evidencia es contundente, pero fuera de cualquier evidencia externa, la misma palabra testifica de sí mismo que viene de Dios. ¿Y saben qué? En el tiempo hemos podido gozar de ellas porque Dios las ha preservado. Todo va a pasar, menos su palabra. Entonces, las Escrituras son imprescindibles para la salvación, ¿verdad? Y las Escrituras tienen un origen sobrenatural, vienen de Dios, es la palabra de Dios. Bueno, tenemos a Dios hablándonos a través de su palabra. De allí que valoremos tanto cada vez que se predica. Y cuando estamos en el culto queremos que sea solemne y que solamente escuchemos la voz de Dios cuando habla. Dios tiene algo que decir. Y está en su palabra. Pero también la ortodoxia cree en la plena suficiencia de las Escrituras. Es imprescindible, es sobrenatural, y la ortodoxia cree también en la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente. Y una vez más, ¿qué significa que la Biblia sea suficiente? Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, no nos referimos, primero lo que no nos referimos, a que la Biblia sea omnisuficiente. Que es omnisuficiente, todo suficiente para toda cosa, para cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier área. No estamos diciendo que sea omnisuficiente. Ejemplo, si usted va a construir un edificio o a realizar una operación quirúrgica o a arreglar una máquina de termoquín o a arreglar una computadora, si usted va a hacer eso, probablemente va a necesitar leer algo más que la Biblia. ¿Cierto? Pues para ese tipo de cosas y para muchas otras, las Escrituras no son suficientes. De manera que lo que queremos decir cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras es que ellas son todo lo que necesitamos para fines de nuestra relación con Dios. Repito, en ella está y ella es todo lo que necesitamos para fines religiosos, rescatando el término religión, ¿no? Y para fines de nuestra relación con Dios. Ella es todo lo que necesitamos. ¿Cómo podemos conocer a Dios? En la Biblia. ¿Cómo podemos saber cómo relacionarnos con Dios? Con un susurro que me dé en el oído. Si inspiró a los autores, me puede inspirar a mí. Y eso tenemos que tener cuidado. No, a través de su palabra. No necesitamos más nada aparte de la Biblia. En palabras de los reformadores del siglo XVI, lo que necesitamos es toda la Escritura y solo Escritura. Todo lo que Dios ha querido revelar al hombre para que obtenga su salvación y desarrolle su vida de fe está recogido ¿en dónde? En la Biblia. Así, la ortodoxia cree que la revelación especial de Dios se cerró cuando se completó el canon bíblico. ¿Cuál es el canon bíblico? Canon simplemente significa... ¿Qué significa canon? ¿Cómo? Medida, regla. Cuando se cerró la medida, la regla o el canon bíblico, tenemos las Escrituras.
Ese libro que nosotros entendemos por 66 libros, que tiene 66 libros, y que hoy hemos visto que es total y única la palabra de Dios, es donde Dios ha querido revelarse y darse a conocer. Ese libro. Fuera de los 66 libros no hay nada que el Señor haya querido decirnos, fuera de la Biblia. Eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Fuera de la Biblia no hay nada que el Señor haya querido decirnos, porque ya lo dejó todo acá. Hablábamos de la confesión de fe de 1689, en el capítulo 1, párrafo 6, y nos dice que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, para la salvación del hombre, para la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de hombres. No le quitas ni le pongas a la palabra de Dios. Hubo un momento en la historia donde algunos profetas estaban diciendo, algunos profetas, ¿no?, entre comillas, Dios me dijo, Dios me habló, yo soñé. Y Dios le dice, hay algunos que están por allí diciendo que yo les hablé, pero yo no he hablado. Para eso hay grande condenación. De manera que si ustedes lo identifican, estoy parafraseando, que lo que dice no se cumple o no está de acuerdo a la ley que ya él había escrito, entonces debe ser. En otras palabras y en otro contexto decía, hay algunos que dicen que hay paz, las cosas están bien, tú estás bien, tú eres lo mejor que te ha pasado, tú eres un tigre, eres un campeón, despierta el tigre que hay en ti, tú eres la regla, es lo que tú quieras, lo que quieras hacer, como te identifiquen. Hay paz, quédate quieto, que Dios no existe. Y es allí donde el profeta dice, algunos dicen que hay paz y paz, pero no hay paz. No hay paz. Mientras el hombre esté enemistado con Dios, no hay paz. Mientras que no se vuelvan a Cristo, no hay paz. Mientras que tu vida no se rinda a Cristo, no hay paz. Y ese es el testimonio de las Escrituras. Aquellos que dicen otra cosa, no lo dicen conforme a la Biblia, lo dicen conforme a sus pasiones. Por eso creemos en la suficiencia de las Escrituras. Eso tiene sus implicaciones prácticas. Nosotros no entendemos, mejor dicho, nosotros entendemos que todo aquello que le llaman supuestas nuevas revelaciones, paralela a las Escrituras, no es de Dios. Porque Dios nos dejó su palabra. No creemos en ese tipo de revelaciones por sueño, por ángeles, ni por visiones. Es tanto así que cuando Pablo le escribe a los de Galacia, le dice que así venga un ángel del cielo y les diga otro evangelio, otra cosa con respecto a la Biblia, el tal sea anatema. ¿A dónde tenían que apelar los de Galacia? A las palabras de Cristo, al evangelio, al Antiguo Testamento que tenían en ese momento completo. Bueno, tengo dudas. ¿Cómo es que Dios no puede hablarme ahora por sueños y por visiones y estas cosas? Bueno, Hebreos 1:1, búsquelo por favor. Pastor, pero ¿acaso Dios no tiene el poder para hablarnos de esas maneras como lo hizo anteriormente? Dios no tiene el poder para eso. Por supuesto que Dios tiene el poder para eso y más. Así como Dios en su poder puede hacer lo que Él quiera. Pero hermanos, entienda esto de Dios. Escúchese. Entienda esto de Dios. Dios ha decidido en su soberanía y en su gloria, aquella gloria a la que usted apela y en ese poder, hacer algunas cosas como Él quiso y usar sus medios. Por ejemplo, Él quiso salvar solo y absolutamente a través de Cristo, no a través de otra persona o a través de otra religión, de Cristo. ¿Y quién decidió eso? Dios decidió hacer el mundo como nosotros lo conocemos hoy. Dios decidió hacerme como me conozco y como soy hoy. Él soberanamente pudo haberme hecho de otra manera, sí, pero Él decidió eso. De allí que cuando interpretemos la autoridad y el poder de Dios debemos tener cuidado, porque sí, Dios puede hacer lo que quiera, pero Él ha decidido en su soberanía actuar de una manera.
Y eso es, o ese es el Dios que dice la Biblia. Por eso es que Hebreos 1:1 lo dice de esta manera. Alguien que lo lea. A Fran, léelo por favor. Francisco. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo Cristo se unió. Muy bien. Vean la expresión de Hebreos 1:1. Dios. ¿Quién? Preguntamos al versículo. Dios. Y esto que estoy haciendo es una práctica para cuando usted haga sus devocionales, lo pueda hacer de la misma manera. Pregúntele el versículo de manera correcta y obtendrá la respuesta correcta. No le meta sus propias ideas a la Biblia. Deja que la Biblia exprese sus ideas. De ahí el error de muchas iglesias. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué hizo Dios? Muchas veces y de muchas maneras, ¿cierto? Y por el contexto le está escribiendo a Hebreos, de allí que sea el nombre Hebreos. Ellos entendían que Dios hablaba por visiones, por sueños, audiblemente. Entonces apela a ese tipo de revelación pasada. En otro tiempo, y lo habló a través, o habló a los padres, ¿por medio de quién? De los profetas. En estos postreros días, ¿cómo nos habla? ¿Qué está diciendo? Dios habló antes así, ahora habla por Cristo. Dios determinó que en los postreros tiempos no se revelaría más de la forma en que lo hizo en los tiempos antiguos. En estos tiempos Él habló por sueños, por visiones, por medio de ángeles, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación final de Dios. Y aquellos a quienes Él capacitó para hablar en su nombre, de allí la palabra apóstoles o enviados, mensajeros, hombres capacitados por Dios para llevar su palabra y para decir su voluntad. Lo que Dios ha querido decirnos, amados hermanos, nos lo dijo por medio de Cristo y de sus enseñanzas recogidas de forma precisa y clara en el Nuevo Testamento por medio de sus seguidores inmediatos, los apóstoles. Para ser apóstol en su momento tenías que tener algunas características: estar en el ministerio de Cristo, verlo después, ¿qué? Resucitado. Eso era un apóstol con la autoridad divina para escribir la revelación de Dios. ¿Qué apóstol autoproclamado de ahorita tiene esas características? Ninguno. Le creemos a la Biblia o lo creemos a otras personas. Ese es el punto. Dios ha hablado por su Hijo. ¿Y dónde tenemos las enseñanzas de Cristo? ¿En boca de quiénes? De los apóstoles en el Nuevo Testamento. ¿Cómo quiso hablar? Por el Hijo. Eso lo dice la misma palabra. Así que no nos dejemos engañar. Por otro lado, el creer en la suficiencia de las Escrituras implicará que no iremos fuera de la Biblia a buscar lo que ella promete darnos. ¿Qué nos promete dar la Biblia? ¿O qué nos prometió dar Cristo? ¿Recuerdan? Jesús es el consuelo de nuestras almas. Un sermón. ¿Lo recuerdan? ¿Estamos desconsolados? ¿Quién nos va a dar consuelo? ¿Y dónde lo tenemos? Estamos cansados y ya derrumbados esta vida, los problemas, las malas decisiones que hemos tomado. Estamos fritos. ¿Dónde vamos a encontrar el descanso? Venid a mí todos los que están cargados y cansados. No sé qué hacer. No sé si estoy obrando bien, si estoy honrando a Dios con mis decisiones. ¿Dónde debo buscar esa opinión? La Biblia. Estoy preocupado por mi alma. Creo que hay un infierno. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Dónde voy a buscar eso? Teniendo un ID, ¿te acuerdas la ID de lo que usan los santeros? Teniendo un ID, ¿cómo se llama? Un rosario, gracias. Un rosario, y por si a la mosca me pongo la cosita de los judíos. Y también, bueno, leo el Corán por si la salvación está en los musulmanes. Pero también leo un poquito la cultura de los dioses hindúes para ver si
No, todos los caminos nos llevan a Roma. En ese sentido, es Cristo. ¿Dónde voy a encontrar la salvación para mi alma? ¿Qué es lo que ha permanecido por siempre? La Biblia, la palabra de Dios hablando. Y digo por siempre porque Dios habló siempre. Inclusive en el Edén, Dios habló. ¿A quién? A Adán y Eva. Y les puso su ley. Y quisieron ellos, la desobedecieron. Dios ha hablado para que el hombre se acerque a Él. Y la revelación final de Dios es Cristo en las Escrituras. No otro lugar. Todo lo que necesitas para tu vida, para tomar tus decisiones, para casarte, para tomar el empleo, para decir cómo vas a llevar tu negocio, para decir cómo te vas a comportar como una persona, está en la Biblia. Ay, pastor, te sientes fastidioso, todo es la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Qué tal si me voy entonces a estas corrientes humanistas que sí estudian el ser, que sí estudian la persona y el comportamiento de los hombres y me pueden dar luces en otras áreas donde la Biblia no me da luz? Mentira, el equivocado eres tú. La Biblia te da luz, solamente que no lo quieres ver y no quieres tomar el consejo de la Biblia. Te resistes a eso. Allí está. Cualquier método que te lleve a sentirte bien fuera de la Biblia está poniendo tu fe en un método o en una estrategia y no en Cristo. Si Cristo no es suficiente para liberar tu alma de eso que te oprime, que te tiene con esos hábitos pecaminosos, entonces ¿qué? ¿Qué lo hará? Nada, por muy bueno que parezca o que te haga sentir bien en algún momento, será suficiente, porque te darás cuenta que no es suficiente. Es Cristo en su palabra. Él es suficiente, su palabra es suficiente. De allí que nosotros nos centremos en predicar la palabra. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, ¿qué tiempo me queda? Ay, me pasé por un minuto. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, cuando él ya se despedía, iba camino a Jerusalén y lo iban a golpear, lo iban a meter preso para después mandarlo a Roma. Y cuando iba de regreso en todo su viaje misionero, pasó por Mileto para no subir a Éfeso y mandó a llamar a los ancianos, a los pastores, y les dijo: cuiden de la grey, la de Cristo, la que Él compró por su propia sangre, porque el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Y la manera de cuidar la grey era que ellos mismos se edificaran en su palabra. Hechos 20:32 dice: esa palabra tiene poder para sobreedificarlos. ¿Qué tenía poder para sobreedificar la iglesia y a los ancianos de Éfeso? La palabra. Noten que Pablo, el que hacía milagros, el que lo mordió la culebra, el que lo naufragó, el que sanó enfermos, el que hizo milagros, está diciendo: no descanses en los milagros ni nada de eso. Lo único que va a sobreedificarlo es la palabra. ¿Qué es? La palabra, no otra cosa. La palabra. Por eso es que cuando nos sintamos impotentes y frustrados, ve las veces que sean necesarias a la palabra y no dejes, como hizo Jacob: bendíceme, Señor. Y tomate tu Biblia, bendíceme, ayúdame. No puedo salir de esta situación, ayúdame. Ilumíname en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ayúdame y no salgas de allí. Pídeselo y Él lo hará. Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Señor, estoy dudando y he estado siempre divagando de aquí para allá y en mi pecado. Señor, pero no puedo cambiar mis afectos. Ve a las Escrituras, lee las Escrituras, ora al Señor y pídele: Señor, ilumina mi entendimiento, cambia mi corazón, tú tienes el poder, este es el único camino. Creo que tú me dejaste tu palabra aquí. Ese es el camino, no hay otro. Y si lo hablamos desde el punto de vista práctico, te ahorro unos reales para no estar visitando a cualquier loco por ahí, coaching, motivadores, psicólogos. Es así, es allí. La palabra de Dios es suficiente, hermanos. Es suficiente. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
como bien comenta Sam Waldron en su comentario a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Este texto nos asegura que las Escrituras no son sólo moderadamente útiles para el hombre de Dios, sino plena o enteramente suficientes para todas sus necesidades como hombre de Dios. Lo que nos ha afectado es nuestra incredulidad, hermano. Dios no ha fallado. Dios no ha fallado. La palabra es suficiente. Entonces, para concluir, ¿qué hemos visto? Con respecto a nuestros distintivos ortodoxos, hablamos acerca de las Escrituras. ¿Qué hemos dicho de las Escrituras? Levante su mano. Ajá. Pero los encabezados que hemos usado, David. La palabra de Dios, Ajá. imprescindible para salvación, Imprescindible. Muy bien. Entonces, estamos hablando, me faltó, bueno, si tú lo dijiste en otras palabras, ¿cuál fue el encabezado que usamos? Es imprescindible, es sobrenatural, ¿verdad? No, porque ustedes no creen en lo sobrenatural y en ese frito que entra por el Espíritu. Es que la palabra de Dios es tan sobrenatural que no hay ninguno en la historia que pueda sostener lo contrario, a menos que sea un necio y quiera ser un deshonesto intelectualmente. Es tan sobrenatural las Escrituras que agarró a Joan Rosales hace 17 años y lo transformó. Ahora, ¿y qué pastor? Ahora, ¿y qué pastor? Cada loco con su locura, ¿verdad? En este caso es mi locura, pero ustedes echarán su propio cuento. Pero esa es la realidad. Transforma a las personas, edifica las civilizaciones, salva a los pecadores. Diría Spurgeon, este es el termómetro del cristianismo. Si no tenemos en la palabra de Dios las normas infalibles de verdad, estamos en medio del océano sin brújula que nos sirve de guía, y ninguna tempestad de afuera será comparable con el peligro de adentro. La Biblia tiene que ser nuestra única regla de fe y vida, hermanos. Y por eso es que somos tan cuidadosos en las doctrinas. Y tenemos nuestra confesión de fe donde se expresa lo que creemos. Es una herramienta que nos ayuda a preservarnos en unidad y estar siempre entendiendo lo que debemos entender de Dios correctamente. Amén. ¿Alguna pregunta? David. Santiago. Es tremenda pregunta, ¿oíste? Porque en el tiempo algunos han atribuido, no escucho, que si Santiago, gracias, que si Santiago era apóstol. Dicho sea de paso, Santiago, el que escribió la Biblia, ¿no? El que escribió Santiago. Santiago, la Biblia en inglés lo traduce como Jacob o Jacobo. Y había entre los discípulos un Jacobo, ¿lo recuerdan? Pero ese no era ese Jacobo. El que escribió Santiago es el hermano de Jesús, o uno de los hermanos de Jesús, lo mismo que pasa con Judas. Entonces, él tenía las calificaciones, de hecho, era parte de los ancianos de la iglesia de Jerusalén, estuvo en el concilio en Hechos 15, y ese Jacobo, o ese Santiago, fue inspirado por Dios, porque de la mano, y es allí donde se empiezan a evaluar las reglas del canon bíblico para decir que un libro fue inspirado o no, y dentro de esas reglas está la regla de que tuvo que ser avalada, acompañada por un apóstol, o en su defecto, avalada por un apóstol, escrita por un apóstol. En el caso de Jacobo, propiamente designado entre los discípulos, no era un apóstol, pero terminó siendo un enviado, hablando del término menos oficial, ¿no? Como porque el apóstol era un término normal, solamente que es como pastor. Si usted le dice un pastor de ovejas también, ¿verdad? Te dice el término. Pero en el término oficial, dentro de la institucionalidad cristiana, el pastor también es el que dirige, preside y gobierna la grey. Pero cuando hablamos del término apóstol, estamos hablando también de personas que fueron enviadas y que sus escrituras fueron comprobadas, evaluadas y analizadas por los apóstoles y fueron admitidas como palabra de Dios porque guardaban el consejo bíblico. Entonces, hay algunos que por eso, por cuanto conocieron a Jesús y tiene esa característica, le llaman apóstol, pero no queriendo decir que forma parte de los 12 apóstoles. ¿Sí lo ven? Entonces, eso siempre ha sido una cuestión
que se conversa cuando entramos un poquito más a la profundidad teológica con respecto al canon bíblico, pero no es algo que comprometa la Biblia en última, porque Jacobo primero despreció a Cristo y luego se convirtió. ¿Recuerdan que Jacobo y sus hermanos decían que era un loco? Su mamá, no, que tiene un toque. Pero después terminaron creyendo en el Señor Jesús. Lo mismo pasa con Judas. Lo mismo pasa con Judas. Y así. Agregando algo más sobre lo de Santiago, es que Santiago él empieza a creer cuando ve a Jesucristo Resucitado. porque no creía. Y una de las cosas para ser apóstol era que viera a Jesucristo resucitado. Y Santiago vio a su propio hermano, porque Jesucristo era su hermano. Correcto. Resucitado, y es donde empieza a creer. Claro. Como ya lo dijo, es que Santiago no creía de que su hermano era el Mesías. Cuando lo ve resucitado, él empieza a actuar. Cree. En ese... Entonces muchos predicadores agarran de ahí y dicen que Santiago era apóstol. Pero Claro, pero hay que hacer la diferencia entre los 12 apóstoles, porque recuerden que hablamos de, igual que ángelos, hablamos de ángel, pero un ángel es un mensajero, un enviado también. Entonces tenemos dos maneras de usar las palabras, y siempre, principio hermenéutico, las palabras y se le da el significado según el contexto, porque yo le puedo decir, tráeme el banco, Luis, y me trajo el banquito, ¿verdad? El banco. Pero si yo le digo, yo voy al banco, ustedes piensan, yo voy al banco a sacar la plata. Y así sucede. En este caso, estamos hablando de los apóstoles. Sí, el término es usado para designar el oficio, según Efesios capítulo 4, y según lo que dijo Jesús, pero también otros eran apóstoles. De hecho, Cristo ungido era un término que se usaba para hablar. ¿Quién eran los ungidos de Jehová en el Antiguo Testamento? Reyes, sacerdotes, ¿sí lo vemos? Y eso es explícito, pero ellos no eran el ungido. Había muchos profetas, pero ¿quién es el profeta? Había muchos mesías en ese sentido terminológico, pero ¿quién es el Mesías? Había muchos hijos de Dios, pero ¿quién es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios? ¿Sí lo ven? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado para no designar impropiamente algunas cosas. De manera que eso nos ayuda a ver y a entender mejor las cosas. ¿Ok? ¿Mi hermana? Bueno, lo del canon bíblico de manera estricta no lo vamos a ver. Hasta aquí vamos a ver la escritura, forma parte de nuestra clase porque es simplemente una apertura. Claro, el tema es mucho más complejo, pero hay muchos libros que hablan del canon bíblico. Pero yo tengo un problema personal. Siempre me olvido los nombres de los autores y los nombres de los libros. Pero yo te lo puedo, yo lo tengo en PDF. Yo te lo puedo. No. Perdóname, mismo. Muy bien, exactamente. ¿Y quiénes tenemos? Tenemos dos. Que lo haya escrito un apóstol o que lo haya avalado un apóstol. ¿Y Lucas fue compañero de quién? ¿Sí lo ves? Y así puedes pensar con el resto del Nuevo Testamento. Marcos. ¿Ves? Tenemos a Pedro detrás de Marcos. Tercio escribió Romanos, pero se lo dijo Pablo. Y así sucesivamente. Luis, ¿ibas a decir algo? Fino, perfecto. Tiempo vencido, te lo digo después, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este buen tiempo y gracias por la atención de mis hermanos. Te ruego que por favor los edifiques, los nutras, y si en algo estas palabras ardieron en su corazón, por favor que esa llama, que ese fuego no se apague, sino que sigan conociéndote más a través de tu palabra y que de ninguna manera nos dejemos engañar. Ayúdanos a ser fieles, a pensar con humildad estas cosas, porque si en alguna manera sabemos algo más, es por gracia, Señor. Por favor, ayúdanos. Cuida a tu iglesia, presérvanos y anímanos en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, tenemos 10 minuticos. Recuerden que pueden usar el baño, hágalo de una vez o tomar agua. Se va a poner el anuncio aquí, el reloj de para atrás, es decir, 5 minutos en descenso y se va a poner una música. Cuando